Matematización y modelización, función lineal. Continuamos con el ejemplo de la cuerda de nylon sometida a tensión. Entonces ya vimos que una función lineal es una función polinómica de primer grado. ¿Qué quiere decir polinómica de primer grado? Un polinomio es una función que tiene varios elementos donde tenemos la variable independiente de x que puede tener potencias al cuadrado y al cubo y otras más. Y el número cuando no tiene la potencia se llama potencia 1. Está elevado a la 1. Entonces esta es una función, es un polinomio porque tiene dos elementos. Uno que tiene una variable con una constante que está acompañando a la variable que es m más otra constante que acompaña este primer término. En nuestro caso, esta función de primer grado se representa como una línea recta en el plano cartesiano. Se parece un poco a la proporcionalidad, pero la diferencia está en esta constante b. Entonces, la variable dependiente no es proporcional a la variable independiente porque no pasa por el origen. Y ahí la diferencia, no hay proporcionalidad. Sin embargo, hay una relación lineal. M y b son constantes reales. Quiere decir que son números que pueden ser positivos o negativos. Y x es una variable real que también va desde los negativos hasta los positivos. La constante m determina la pendiente o inclinación de la recta y la constante b determina el punto de corte de la recta con el eje vertical. Entonces en este caso tenemos la expresión algebraica para esta línea recta y que son los valores dependientes, es igual a m por x. Son los valores independientes que nosotros podemos manejar, multiplicado por un número que le da la pendiente con respecto al horizontal, más una constante b que corresponde al número donde cruza con el eje de las y, el eje vertical. En este caso tenemos dos ejemplos. Tenemos una línea roja que cruza el eje y en el punto 0,2. Todos pasan por 0,2. Y la línea azul que cruza por el eje de la y en el punto 0,5. O sea, aquí en el caso del rojo, y la constante b vale 2 y en el caso del azul la constante b vale 5. Ahora bien, nosotros podemos determinar cuál es la pendiente de cada una de estas rectas. Entonces miremos la pendiente de la línea roja. Escogemos un punto 1 que sería 0,2 porque en x no se ha movido sino que se mantiene en el origen 0, y 2 porque y se ha subido dos elementos. Y lo vamos a comparar con este punto que es avanzar en x6 y subir por y 5. Entonces miremos cómo sería esa solución. La pendiente es igual a la variación de la dirección vertical dividida por la variación en el eje horizontal. También se puede llamar de esta forma: m pendiente es igual al cambio en y dividido el cambio en x, o m es igual a delta y dividido por delta x. Esos deltas indican variación. Entonces en el caso de la recta roja, que tenemos esta ecuación, y es igual a 0,5x más 2, el primer punto, como dijimos, corresponde a 0,2, no se avanza en x y subió 2. Y el segundo punto avanzó en x6 y subió 5. Entonces, ¿cuál será el valor de la pendiente? La pendiente va a ser la variación de x, de y, dividido la variación en x. La variación en y va a ser igual delta y, que es y2 menos y1, dividido por la variación en x, que es delta x, x2 menos x1. Entonces, los valores, ¿cuáles serán? Y2 corresponde a este, es 5. Y y1 corresponde al punto 1, es 2. Ahora divido por x, la variación en x. x2 es 6, que es este valor. Y x1 es 0, que es este valor. Entonces queda 5 menos 2 dividido 6 menos 0. Y eso me da 5 menos 2 igual a 3. Y 6 menos 0 es igual a 6. Por tanto, esa solución es un medio o 0,5.
¿Qué es B? B es el valor donde corta el eje Y. Esa es la única, el único criterio. Solamente le colocamos cuidado a lo que sucede en el eje Y. Lo que pasa en X no lo miramos, solamente en Y. Entonces en el eje Y corta en el punto 2. Y ese es el valor de B. Miremos la recta azul. Dice Y es igual a menos 5 más menos X más 5. La recta azul es esta. Tiene una pendiente negativa. La pendiente negativa es cuando baja. La pendiente positiva es cuando sube. Y pues escogemos dos puntos. El punto 1 va a ser 0,5 y 5,0. Miremos en la gráfica. El punto 1 va a estar localizado aquí. ¿Cuánto avanzó en X? 0. ¿Cuánto subió en Y? 5. Y el punto 2 está acá. Caminamos para llegar allá 5 unidades en X y en Y no subimos ni bajamos, nos quedamos en 0. Entonces este se llama, el primer punto se llama 0,5 y el segundo punto se llama 5,0. Entonces el orden de los pares ordenados, por eso se llaman ordenados, es importante. El primer número del par ordenado equivale al movimiento en X y el segundo número del par ordenado equivale al movimiento en Y. Entonces aquí tenemos par 1 0,5, par 2 igual a 5,0. La pendiente aquí es igual a la variación de en Y dividido por la variación en X, ¿sí? Delta Y sobre delta X. Entonces, ¿cuál es la variación en Y? Y2, que es 0, se coloca acá, menos Y1, que es 5, 0 menos 5, dividido X2, que es 5, menos 0, que es X1. Les queda 0 menos 5 sobre 5 menos 0. 0 menos 5 y menos 1 dividido 1. Menos 1 dividido 1 da menos 1. Y el valor de B no se encuentra matemáticamente, sino que se mira la gráfica donde cruza la línea azul con el eje Y. ¿Dónde cruza la línea azul con el eje Y? En el punto 5. O sea, en X0, en Y5. En el experimento pues tenemos algo semejante. Tenemos una cuerda de nylon a la que se le van a colocar unos pesos que van a ir aumentando en cierta proporción y pues se obtiene una tabla de datos. Entonces la variable independiente, lo que vamos a variar es la masa del agua. Lo que vamos a estar colocando dentro de estas botellas, eso es lo que vamos a variar. Y la cuerda, como está sosteniendo las botellas, entonces va a recibir ese peso y a medida que pase el peso pues tenderá a elongarse, a alargarse. Entonces la variable independiente de la masa del agua y la variable independiente de la longitud del nylon. Pero nótese que la longitud del nylon ya tiene un valor inicial. Tiene este valor inicial. Arranca en 295. No está en ceros. ¿Sí? Entonces por eso esa es la diferencia con la proporcionalidad. Porque arranca con un valor ya definido. Y a medida que aumenta su valor, pues va aumentando la longitud. Se fue aumentando haciendo variaciones de 0, 200, de a 200 gramos se fue aumentando paulatinamente de 200 hasta 1600. Y la longitud del hilo pues también fue aumentando de 295 a 297 y así. Cuando llegamos a 1600 gramos alcanzó la longitud de 313 milímetros. Esta sería una gráfica de cómo fue ese experimento. La variación en la dirección X es la variable independiente, que es la masa, que va de 0 a 1600, y en la variación en la dirección Y es la longitud del hilo, que va de 295 hasta 313. ¿Por qué lo representamos así? Porque nos interesa ver la posición del origen del sistema de coordenadas cartesianas, que es 0, 0, para que veamos cómo es la diferencia entre este experimento con respecto al anterior. El experimento anterior, los valores arrancaron desde 0, 0 y fue aumentando de esta forma. En cambio en este arranca en 295 y lo que nos está diciendo es que la pendiente es muy pequeña. Eso es lo que nos dice. Tenemos una línea recta que tiene una pendiente pequeña. ¿Qué es la pendiente? Nuevamente es el cambio en la dirección Y
que está dado en milímetros sobre el cambio de la dirección X que está dado en gramos. Aquí se ve. Estamos de 0 hasta 300 milímetros, mientras aquí estamos aplicando una cantidad de masa que está en gramos, desde 0 hasta 1600 gramos. Entonces el punto 1 corresponde al origen de nuestro sistema. Entonces el punto 1 va a estar acá, que ¿cuánto vale? En la dirección de X no se ha movido, está en 0 gramos. La dirección vertical corresponde a la longitud inicial, que son 295 gramos. Y vamos hasta el punto 2, que va a ser el punto final, que es 1600 gramos con una longitud de 313 gramos. Aquí en esta, según la tabla que obtuvimos, para 1600 gramos obtuvimos una longitud de 313 milímetros. Entonces aquí en 1600 gramos ubicamos los 313 milímetros. Esta gráfica no se puede obtener en Excel, toca utilizar un programa que se llama GeoGebra, que es un programa libre. Si ustedes lo desean, lo pueden bajar de la red, y es un programa, es un software libre, lo pueden bajar sin necesidad de hacer pago. Entonces, nuestra pendiente va a ser igual a Y2 menos Y1. Y2 es este valor, 313, y Y1 es este valor, que es 295, dividido por la variación de X, que es X2 menos X1. X2 es 1600 gramos, dividido menos 0 gramos. 1600 gramos menos 0 gramos. Entonces aquí 313 menos 295 nos da un número positivo, que es 18, y aquí tenemos una diferencia de 1600 menos 0 da 1600, da 18 sobre 1600. Entonces la pendiente, bueno, aquí pasó de minúscula a mayúscula, debe ser minúscula. La pendiente va a ser igual a 18 dividido 1600, que es equivalente a 9 sobre 800, y es igual a 0,01125 décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. Entonces podemos decir que son 1125 100 milésimas. Entonces esa es la ecuación matemática. Y es igual a 0,11x más 295. Nuestra ecuación física sería la longitud final del hilo de nylon es igual a 0,011, que es una constante que está en milímetros sobre gramo, por la masa del agua, que está en gramos, más una longitud inicial, que es 295, que está dado en milímetros. Entonces así hemos obtenido una ecuación que pues tiene significado matemático y tiene significado físico, con lo que hemos hecho ya un segundo ejercicio de matematización.